Primera de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 15 dice: porque aunque tengas 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Tome su asiento. Quiero hablar en este día, quiero hablar acerca de la necesidad de tener un padre. Dígale a su vecino: usted necesita tener un padre. Dígale a su vecino, dígaselo: usted necesita tener un padre. ¿Sabe qué? Hay una generación que está huérfana, una generación que con una orfandad alarmante, una generación que está lejos de la casa, una generación que se fue, que se quedó sin identidad, sin paternidad. ¿Recuerdan la historia de aquel joven que decidió un día pedirle a su padre toda la herencia e irse? ¿Cómo se sintió cuando al principio se sentía, como quien dice, el bacán, se sentía el pibe que el mundo se le había abierto? Pero llegó un momento donde ese joven entendió que le hacía falta un padre, que necesitaba el abrazo de ese padre, que necesitaba el fortalecer ese padre. ¿Y sabe qué? Hay una de las cosas que usted tiene que saber, porque aquí cuando el apóstol Pablo está hablando y está diciendo lo que dice el versículo 1 de Corintios, capítulo 4, versos 15, dice: porque aunque tengas 10.000 ayos. ¿Qué es un ayo? Es una persona encargada de las casas principales, de custodiar a los niños, a los jóvenes y cuidar a sus crianzas, de sus crianzas y su educación. En otras palabras, un niñero, un instructriz, un preceptor, un educador, un maestro, un profesor, un instructor, un pedagogo, un tutor, una guía, un mentor. Todo esto hace de un ayo. Eso es un ayo. Es una persona que te instruye, una persona, a ver, para que podamos entender en otras palabras, un ejemplo: hay una maestra de grado que es la maestra principal, pero también tienen profesores que vienen con materias especiales. Entonces, en otras palabras, esos serían los ayos, las personas que te forman, las personas que te ayudan. Pero el apóstol Pablo está hablando aquí y está diciendo acerca de esto. Ahora, debemos entender lo siguiente. Una de las cosas que son fundamentales: hay 10 tipos de padres. Diga, hay 10 tipos de padres. 10 tipos de padres. Y vamos a poder, anótelo porque va a ser muy importante que usted entienda. Número 1, el Padre Celestial. El número 1, el Padre Celestial. Ese Padre Celestial, dice, Jesús le enseñó a sus discípulos y le dijo: cuando vosotros oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando uno entiende la revelación del Padre Celestial, verdaderamente ahí creo que toma forma el sentido de la paternidad. Porque muchos de nosotros no hemos tenido la mejor experiencia con nuestros padres biológicos. Pero mire, el segundo es tu Padre en Cristo. ¿Quién es tu Padre en Cristo? A ver, voy a tratar de hacerlo rápido. ¿Quién es tu Padre en Cristo? Aquel que te trajo al camino del Señor. Aquel que te predicó el Evangelio, ese es tu Padre en Cristo. Por eso es importante que los tenga, considere, porque, a ver, no está diciendo el apóstol que vas a tener un solo padre. Dice: vas a tener 10.000 ayos, pero pocos padres. No significa que está hablando vas a tener que tomar la decisión: date ti, suerte para ti, tú eres mi padre, listo. No. Vas a tener gente que va a formar parte de tu identidad. Y el segundo es el Padre en Cristo. Después viene el Padre espiritual. ¿Quién es el Padre espiritual? El Padre espiritual son aquellos que de pronto te lideran. De pronto también es importante que los consideres,
Porque vas a tener en ellos, vas a tener la representatividad de alguien que te guía espiritualmente. Después vas a tener el número 4, tu padre en el ministerio. ¿Y quiénes son los padres del ministerio? Un padre en el ministerio es el que te ayuda a nacer para la obra del ministerio. Amén. Así que usted va a entender varios, como quien dice, varios aspectos de los padres. El número 5, el padre biológico. Mira dónde aparece el padre biológico. Porque en realidad es el único que tiene como por lo biológico, tiene el cartel de ser padre. Porque dice, yo soy hijo de, él es mi padre. Pero no significa que ese padre haya podido desarrollar en tu vida el propósito de Dios. Muchos de nosotros tal vez no tenemos buenos recuerdos de nuestros padres. Tal vez muchos de nosotros, el llamar la palabra, cuando nos enfrentamos ante la realidad que conocemos a Dios como Padre, tenemos un conflicto en nuestra mente porque la palabra Padre no tiene una buena representatividad en nuestro diseño de padre biológico que hemos tenido. Pero sin embargo, escúcheme bien, hay una de las características que usted tiene que entender, que tenemos que entender, es que ese padre que nos engendró, ese padre puso una semilla. Y esa semilla empieza a, como quien dice, a desarrollarse. Y no significa que será ese hombre el único que formará parte de tu vida en la paternidad. Porque tal vez lo haya tenido, porque hay buenos padres y hay malos padres. Hay padres responsables y hay padres irresponsables. Mire, cada vez que escucho por ahí que dice, nos vamos a separar, pero yo no me voy a olvidar de mi hijo. Y ¿sabe qué? Hasta que soy capaz de decir, mentira del diablo. Porque ¿sabe qué? La responsabilidad de un padre es poder entender la necesidad que un hijo tiene. Número 6, un título de padre sustituto. ¿Quién es un padre sustituto? Se murió el papá, la mamá se casó con otro hombre, es el padre sustituto. Esa es una manera también de ser padre. A ver, entendamos lo siguiente. Muchos de nosotros, muchos de ustedes tal vez, han tenido la experiencia de un padre sustituto que lo completó todo. Todo lo que tu padre biológico no hizo, tu padre sustituto lo hizo. Entonces, a ver, entiendan lo siguiente. Después está el 7, tu suegro. Bueno, pero mi suegro no es convertido. Bueno, tal vez no pudo ocupar ese lugar. Pero entendamos, en la vida de Moisés, su suegro fue un padre. En la vida de Moisés, Jetro fue un hombre que formó el diseño de, no solamente ocupó el lugar de padre, porque entendamos lo siguiente, Moisés en su padre biológico no pudo estar cerca. Pero sin embargo este hombre lo formó en Cristo, lo formó en Dios, lo estableció en el ministerio, lo afirmó en una palabra. Después tenés el padre de una iglesia. ¿Qué sería eso? El que lidera en general. Pero también está el padre de un movimiento, número 9, el padre de un movimiento. Puede ser un movimiento sobrenatural. Pongo un ejemplo. Un padre de un movimiento de evangelismo fue el evangelista Carlos Zanacondia. Fue un padre de movimiento. Mueve a gente al ministerio. Y por último, y quiera que no lo encuentre nunca jamás en su vida, a este padre, es tu padre en el pecado. Porque hay muchos de nosotros que incurrimos en pecado porque tuvimos a alguien que nos enseñó y nos mostró ese camino.
Estos son los 10 tipos de padre que usted y yo podemos tener o hayamos tenido. Pero hoy quiero hablar acerca del don de un padre, y es un don inusual. Entendamos bien, no todo hombre de Dios es un padre. Usted puede ser un gran evangelista, usted puede ser un gran profeta, usted puede ser un gran apóstol, usted puede ser grande, pero no es un padre. Porque el padre, lo primero que va a causar en la vida de tus hijos es verdaderamente la gracia revelada. No todos los que enseñan la palabra de Dios son padres. Y yo quiero a esto apuntar hoy, que cada uno de ustedes se le pueda revelar la paternidad, primero consiguiendo un padre, y segundo, porque cuando usted encuentre un padre, usted va a tener identidad. Usted va a tener identidad. ¿Por qué? Porque el padre lo proyecta a lo que viene, lo lleva a otro nivel. En otras palabras, el padre le está poniendo los hombros para que usted se suba a sus hombros, y de sus hombros usted puede edificar. Yo no sé si usted me está entendiendo. No todo predicador y maestro que hemos invitado a esta plataforma son padres. ¿Por qué? Porque muchas veces, vamos a poner un ejemplo práctico, el ministerio evangelístico. Viene, predica, se producen milagros, se producen maravillas de parte de Dios, señales, pero ese hombre se va. ¿Por qué? Porque no tiene la responsabilidad de un padre. Es alguien que visita, que trae una palabra. Él viene a ser como uno de los ayos, de aquellos que son instructores, de aquellos que nos forman, que nos edifican. Eso es verdaderamente lo que muchos hombres de Dios tienen. No todo profeta es padre. Y Pablo lo hizo conocer allí en Corintios cuando le dice, y esto es muy importante, un padre tiene un don inusual. Habrá muchas personas, escuche bien, que van a aportar a tu vida, seguramente en el funcionamiento de tu vida, de tu carrera en el Señor, pero ¿sabes qué? Ellos tal vez sean instructores y sean maestros, ellos van a abundar, pero no son padres. Van a ser personas que te edifiquen. El aporte de un padre no es ficticio, sino es integral. No te quiere ver bien hoy, mañana que te hagan un juicio, mañana que te hundas en el fracaso. No, ese no es el padre. Entienda, cuando el padre estaba esperando a su hijo venía pensando, me la mandé y ahora mi padre me va a cortar el cuello. Sin embargo, el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos y diciéndole, hijo, lo que pasó era necesario que pase, pero hoy vuelves bajo la cobertura de una casa. Voy a hacer fiesta. Y de eso se trata, iglesia. Cuando en la iglesia, escúchame bien, usted tiene que saber que usted tiene que tener el ADN de algo que lo impulse a amar a lo que Dios ama, amar a la generación, amar a los hombres, amar, no importa cuánto los hombres se equivoquen. ¿Sabe qué? Un padre te da un paquete completo que te lleva más allá de una buena enseñanza. Un maestro se preocupa por darte una buena lección. Un maestro te va a edificar. Un profeta lo que procura es ministrar el poder de Dios a través de visiones, de sueños, de palabras, de conocimiento. Eso es un profeta. Pero un padre se preocupa por el bienestar total. La vista de ser un padre implica mucho más. Mucho más. No hay muchos padres. No hay muchos padres. Pero si Dios ha puesto en esta mañana, Dios ha puesto
que usted pueda identificarse y reconocer, primeramente dejar la orfandad. Diga, voy a dejar la orfandad. Porque hay mucha gente dentro de la casa de Dios que es huérfana espiritualmente. Ellos no vinieron hoy, por eso no dijeron amén. Pero hay mucha gente que no tiene la identidad de un padre. Entonces siempre siguen diciendo, nadie me ama, nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. Y todo eso hace y denota que sea como estaba aquel muchacho cuando se la había mandado totalmente y había gastado todo. Pensó, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros están mejor que en la condición que yo estoy? ¿Sabe qué? Hay una de las cosas. Es más fácil recurrir a notas que hemos preparado que ofrecer un total cuidado. Hay muchas lecciones que te vas a olvidar. Hay muchas enseñanzas que te vas a olvidar. Pero hay cosas, afectos que te marcarán para toda la vida. Y eso lo puede hacer solamente un padre. Yo le he venido a hablar esta mañana a gente que va a mutar de la orfandad, va a mutar a ser padres. Primero se va a poner bajo un padre. Primero va a reconocer un hombre y una mujer como padres. Yo le nombré 10 tipos de padres. El 10º no se lo recomiendo. Pero ¿sabe qué? Busque un padre. Identifíquese con un padre. Porque el padre te va a proyectar, el padre te va a hacer que le continúes. El padre, escuche bien, va a ser un hombre que te va a llevar a ¿qué? A poder superarte en la vida. Cuando se descubre el ministerio, cuando usted está en el momento donde Dios te llama y empiezas a desarrollar y funcionar en el ministerio, usted en algún momento va a encontrar una bifurcación en el camino, donde va a tener que tomar una decisión. Y una de las características que usted va a encontrar en el ministerio es que las personas son difíciles, somos difíciles. Dígale a su vecino, somos difíciles, somos difíciles. Somos desagradecidos. Dígale a su vecino, soy un desagradecido. ¿Sabe qué otra cosa tenemos? No tenemos memoria. No tenemos memoria de los que nos han ayudado. No tenemos memoria de los momentos difíciles que la gente ha estado con nosotros. No tenemos memoria. Y si no somos padres, esas cosas nos frustran. ¿Y saben qué? Pero que se vaya a freír churro donde más bien le parezca. Eso dice un hombre normal. Pero un padre puede tolerarla a largo plazo. Un padre puede hacer que esa persona que hoy es un hijo rebelde, es una persona rebelde y que no escucha consejo, ¿sabe qué? Mañana será un hombre de Dios. Pero eso solamente lo puede ver un padre. Hay muchos pastores, muchos evangelistas, muchos profetas que tal vez no pueden ser padres. Entienda lo siguiente, en el ministerio de Elías y de Eliseo, si usted compara, Elías tiene una unción, Eliseo tiene una doble unción. Ahora entendamos lo siguiente, ¿quién de estos dos era padre? Pregunto, ¿quién de los dos era padre? Elías. Porque Elías proyectó su ministerio en otro. Eliseo no lo pudo proyectar. Porque el que tenía lo mandó porque se equivocó
le mandó una palabra de: no te levantás más de ahí. ¿Por qué? Porque no era padre. Sin embargo, Elías proyecta a la vida de sus hijos. ¿Y sabe qué? Es importante que hoy podamos decir: hoy quiero, por esta razón el apóstol Pablo dice: porque tendréis, aunque tengas 10.000 años en Cristo, no tendráis muchos padres. Y la característica clave del padre no es su edad, sino su habilidad de engendrar personas del mismo género. ¿Qué es el anhelo de un padre? Es que sus generaciones venideras sean generaciones de padre. Cuando Dios lo llama a Abraham, le dice: Abraham, serás padre de mucha gente. Y para que la proyección de Abraham pueda manifestarse en el corazón de una generación, lo primero que necesitamos es que lo que reproduzcamos sean padres. Por eso hoy quiero hablarle al corazón de esta casa y decirle: hombres y mujeres de Dios, los necesito que sean padres, que reaccionen, que dejen de amargarse con el comportamiento de sus ovejas y que puedan decir: yo ya no lo estoy viendo como un desobediente, ya no lo estoy viendo como un hombre que no quiere dejar el pecado, como una mujer que no quiere dejar de pecado. Yo lo estoy empezando a mirar como padre y lo estoy empezando a ver en un futuro, en una proyección. Este hombre me será de bendición. ¿Sabe qué? La gente del reino entiende que la verdadera identidad de un padre es proyectar la vida de sus hijos. Aleluya. ¿Sabe qué? Una de las características que hoy podemos entender es lo importante que hay personas jóvenes que tienen corazón de padre. Qué lindo poder entender lo contrario de que muchas personas piensan. No dicen: no, un padre es una persona que tiene años. No. Un padre puede ser una persona joven que tiene un corazón de padre. Y por naturaleza es frecuente hoy en día que la gente se haga padre a muy temprana edad, en lo biológico. Hay mucha gente que de pronto ves el hijo y ves el padre, y el padre tiene 30 años y el hijo tiene 15 años ya. La prueba de la paternidad está en los hijos que el padre puede engendrar. Y esto debemos entender la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque se requiere de amor, de compromiso, de paciencia para formar a los hijos. Y al final, los hijos van a avalar tu paternidad. Tus hijos van a hablar de vos. Tus hijos van a decir: mi padre era un gran padre. En lo natural, pero en lo espiritual también. Que tus generaciones puedan decir: mis padres eran grandes hombres y mujeres de Dios. Entonces hay un aval que de pronto va a venir. Escuche bien, y es importante entender que tanto Elías como Eliseo fueron grandes padres, fueron grandes profetas, perdón. Pero ¿qué hacía que Eliseo esté constantemente pendiente de lo que Elías hacía? Es la paternidad que él podía ver en la vida de Elías. Que a pesar de todo esto, escúchame bien, entendamos lo siguiente: el corazón de un padre, ¿qué hace? Proyecta la vida de sus hijos. El espíritu de la paternidad es el que hace que un hombre de Dios produzca personas iguales a él. ¿Qué lo hace eso? Lo hace el ADN de un padre, forma en otros también que sean padres.
provoca el espíritu de paternidad, hace que se provoque por consecuencia el igual de Él en el ministerio. Así como los hijos naturales tenemos los rasgos de nuestros padres biológicamente, los ADN, qué importante que en lo espiritual tú puedas decir: en este día algo va a cambiar en mi vida. Viene el momento donde voy a engendrar hijos e hijas espirituales que hoy son hijos, pero mañana serán padres. Que puedas entender que plantando en una manera muy simple el don de paternidad es la manifestación del amor de Dios. Simple. Ama a tus hijos. Y recién ponía el ejemplo de que cuando los hombres rompen con una familia, de pronto se olvidan rápidamente que tienen hijos. Pero siguen siendo padres. Pero cuando tú entiendes la responsabilidad que tienes con la proyección de tus generaciones, requiere del amor de Dios para formar a quienes no comprenden hoy el reino que tú le estás edificando en el corazón de ellos. Entendamos lo siguiente: se requiere mucho amor para formar a las personas que no podrán comprenderte durante muchos años. Yo siempre digo, no entendemos a nuestro padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que somos padres. Cuando somos padres decimos: cuánta razón tenía mi viejo, cuánta razón tenía mi madre. Y ahora recién me vengo a dar cuenta. ¿Por qué? Porque entraste en ese nivel, entraste en esa etapa. Entonces, escuche bien. Verdaderamente Dios envía muchos maestros que ministren nuestras vidas. Ellos nos darán las lecciones, los puntos que conforman la doctrina. Pero un padre irá mucho más allá y irá con pasos mucho más allá de lo que un maestro te pueda enseñar. Ahora, usted puede estar pensando que usted está desvalorizando el trabajo de los maestros. De ninguna manera. De ninguna manera. El trabajo de un maestro, de un profeta, de un pastor, de un evangelista, de un apóstol puede ser un trabajo sobrenatural. Pero lo importante es que entendamos lo siguiente. ¿Sabe qué? Además de darnos esa enseñanza, un padre nos ministrará el amor y la paciencia que se necesita para introducir a la perfecta voluntad de Dios. Entienda lo siguiente, y muchas veces el ideal. Usted escuchó la palabra, eso es lo ideal. Y el ideal es un idealismo que solamente busca perfección, que solamente busca que las cosas sean perfectas, estén bien ordenadas. Los idealistas y los perfeccionistas generalmente no son padres. Generalmente no son padres. Puede haberlos también, pero no son padres. Es frecuente que no valoren que la gracia de Dios que está obrando paulatinamente en la vida de alguien no solamente es por la perfección, porque tu hijo se va a equivocar, tu discípulo se va a equivocar. Uno quisiera tener el ideal de discípulos, de personas, de hijos, pero sabe que muchos de ellos se equivocan. El joven se equivocó, le dijo: dame todo, me voy. Pero el día que regresó, aunque él pensaba que las puertas estaban cerradas, el corazón de un padre estaba abierto, porque el padre estaba esperándolo. Y ¿sabe qué? El padre está para proyectarte, no para condenarte, sino para decirte: vamos adelante, porque algo nuevo
viene para tu casa, algo nuevo viene para tu familia, algo nuevo viene para tu generación. Entendé lo que viene, poder recibir todo, pero lo que hoy el Padre te quiere dar es que tú puedas entender la importancia que puedas tener un padre. Puedes recibir a un hombre de Dios como profeta, como evangelista, también es posible recibirlo como padre. Un padre te da empoderamiento. Un padre te da empoderamiento. Un padre te da destino y propósito. Y los padres heredan. Los padres heredan. Y yo quiero invitarle a que en esta noche, en esta mañana, usted pueda decir: Señor, en este día algo va a pasar en mi vida. Lo primero que necesito es reconocer a alguien que me pueda dar identidad de reino. Hay mucha gente que viene a la iglesia, pero viene a la iglesia solamente por venir. No ha tenido no ha buscado, no ha necesitado tal vez una paternidad, alguien que te abrace, alguien que te proyecte, alguien que te diga: tú puedes. Que encuentres a un padre en esta vida, que recibas la capacidad de amar y convertirte en un padre tú mismo de una generación que está huérfana. ¿Por qué la gente se quiere suicidar? ¿Por qué la gente se quiere matar? Porque no tiene destino y propósito. Porque no tiene un padre. Y aun cuando tienen padre no les oyen. Pero si alguien puede entender que el Padre hoy te llama a que regreses primeramente al vínculo de reconocer a Dios como tu Padre. Jesús le dice a sus discípulos: cuando oren, oren de esta manera y digan: Padre nuestro. Y tal vez te ha costado por mucho tiempo esta palabra Padre, por la experiencia que tal vez no fue la más dulce. Pero qué bueno que hoy puedas romper todo aquello que de pronto un día se gestó en nuestro espíritu, se gestó en nuestros corazones. Yo recuerdo, escuche, yo recuerdo a mi padre. Yo recuerdo cuánto no lo quería mi padre. Yo recuerdo cuánto yo me arrastraba en un campo, en un baldío abierto, cuando mi mamá y mi tía me querían llevar a la casa de mi padre. Y lo único que yo decía: a la casa del tal o no. Carlos se llamaba mi papá también. A la casa del tal o no. Y me arrastraban. Yo me recuerdo, esa figura me la recuerdo patente. Porque no había una figura de padre. Porque nunca lo vi aparecer, porque nunca recibí una moneda, no, nunca recibí un abrazo, nunca recibí nada de él. Sabía que era mi padre. Pasaron los años y conocí a Cristo, conocí a Dios como mi padre. Y a partir de ese momento solté perdón sobre la vida de mi padre. ¿Y sabe qué? Y me propuse a no ser de la misma manera que Él fue conmigo. Me propuse en Cristo levantar una generación que pueda decir: hay hombres y mujeres que pueden cambiar el destino de una vida cuando te aman, cuando te abrazan, cuando te perdonan, cuando saben que aunque te vivas equivocando y te vuelvas a equivocar y te vuelvas a equivocar y nos volvamos a equivocar, siempre estarán para decirte: yo
te recibo como hijo. Yo te recibo como mi hijo, porque de eso se trata la paternidad. Declarar que los cielos se van a abrir y tú vas a ver tus mejores generaciones. Aleluya. Ponete de pie y adóralo. Declara que el río de tu espíritu viene. Y esta mañana los cielos quieren abrirse. Valora a aquellos que te engendraron en el Evangelio. Valora a aquellos que honraron tu nombre delante de la presencia de Dios, presentándote. Valora a tu Padre celestial como primer momento, adórale y todo es de Él, para Él y por Él. Valora a tu Padre en Cristo, aquellos que te predicaron el Evangelio. Valora a tu líder, a tu Padre espiritual. Valora a tu Padre de ministerio. Valora a tu Padre biológico. Valora a tu Padre sustituto. Valora a tu suegro. Valora a tu Padre en la iglesia. Valora al Padre de un movimiento. Valóralos. Valóralos. Y aléjate de aquellos padres que pueden ser padres de pecado. Cuando el reino viene, solamente la gracia puede hacer que en tu vida se manifieste lo sobrenatural de Dios. Necesitamos una generación que pueda entender el valor que tiene la paternidad. Necesitamos una generación que pueda levantarse como padres espirituales. Yo quiero que en este día tú puedas decir gracias. Y si tal vez no tuviste la figura de un padre biológico, si todavía no tenés la figura de un padre espiritual, busca a alguien, porque algo sí te quiero revelar. El padre no anda buscando hijos, los hijos tienen que buscar padres. Porque solamente cuando se entrega el corazón, entregas tu corazón como hijo, es que la persona que te lidera y que te puede ser como padre. Entienda lo siguiente, el apóstol Pablo está hablando de Timoteo. Y Timoteo tuvo su abuela, tuvo su madre, tuvo gente que afectaron en su ministerio, pero ¿sabe qué? A partir del momento que el apóstol lo recibió como hijo a Timoteo, lo primero que encontró de Timoteo, un corazón abierto para poder ser liderado. De eso se trata, de que tu corazón esté alineado al amor de un padre. Que tú puedas decirle: papá, te doy mi corazón. Papá, entrego mi vida para que tú me corrijas, para que tú me enseñes, para que tú me retes, para que tú me... Lo que pasa es que cuando tú eres un hijo legal, cuando tú eres un hijo espiritual y tú entiendes la revelación y la guía de un padre, lo primero que entiendes que lo primero que vendrá no serán caricias, sino serán correcciones. El padre bueno le da todo a sus hijos. El buen padre edifica a sus hijos. El buen padre lo corrige y le dije: hijo, no vas por ese lugar, porque ese lugar es peligroso. El buen padre, el padre bueno, ¿qué hace? Le da plata y le dice: hace como bien te parezca. Pero el buen padre hace que tus hijos puedan ser los más brillantes donde quiera que estén. Y de esto se trata esta generación, que entendamos la importancia que tiene a nuestros hijos brillando en medio de un mundo, en medio de oscuridad. ¿Qué te diría hoy? Ora por tus hijos espirituales.
Ora por una generación que te necesita como padre. Pero primero aprende a ser hijo. Y cuando seas hijo, ¿sabes qué? No habrá necesidad que nadie te enseñe, sino que la misma presencia de Dios descenderá sobre tu vida y te enseñará a ser un buen padre. Oramos a Dios.